Amén, gloria al Señor, muy buenos días, Dios te bendiga en esta hermosa y bendecida mañana. Sé bienvenido, bienvenida al cafecito espiritual de este día y le damos nuevamente la gloria al Señor, primeramente, hermano José, por tenernos nuevamente en este lugar. Yo le doy la bienvenida. Es una bendición, hermano José, nuevamente poder compartir un tema que ha sido de bendición. Amén. Amén. Gracias, hermana Iris, por este espacio que me permite estar acá en el capítulo espiritual y poder compartir con nuestros hermanos y poder atender al llamado que el Señor ha puesto en nosotros. Amén. Una responsabilidad que ninguno se puede escapar de ella. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Hoy nuevamente yo creo que ya todos lo conocen, hermano José Flores. Él nos ha estado apoyando con los diferentes temas y hoy vamos a ver este tema tan hermoso, padres comprometidos con Dios. Amén. Y vamos a ver el ejemplo de un padre que vemos allá en Job. Vamos a ir siempre a la luz de la palabra y qué importante, hermano, hermana, es siempre, hemos recalcado, hermano José, la importancia de siempre corroborar la palabra, es tomar la palabra. No te quedes, mi hermano, mi hermana, con lo que nosotros decimos, Sí. porque nosotros damos consejos y estamos a la luz de la palabra, pero qué importante es, hermano, que tú lo hagas desde tu casa y te tomes ese tiempo para escudriñar, para que te instruyas a través de ella. Y vamos a ir a Job, capítulo 1, versículo del 1 al 6. Amén. La palabra del Señor dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vemos a un padre comprometido. ¿A qué le llamamos comprometido, hermano José? A un hombre, a un padre de familia que el compromiso, podríamos decir, fue delegado como padre, el poder guiar, el poder instruir, el poder enseñar a un hijo, el poder estar comprometido no solo con el hijo, sino primeramente con Dios, un compromiso con Dios para poder tener una familia, podríamos decir, exitosa, porque todos como padres de familia, hermano José, anhelamos y deseamos ver una familia diferente. Y aquí vemos lo que dice la palabra. Mire cómo, hermano José, cómo define la palabra de Dios a este hombre. Dice, lo define como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. Entonces, cuando yo veo estas 3 palabras, son palabras muy fuertes. Un hombre recto. Hablamos no de un hombre perfecto en sí, que no tiene falta, no tiene pecado, sino un hombre que hacía todo para apartarse, para mantenerse en el temor de Dios, para mantenerse apartado del mal. Entonces nosotros como padres, hermano José, hemos visto la importancia que nuestros hijos tienen, porque yo veía una imagen hace unos días de un león y un leoncito a la par. Y la frase arriba decía, sigo tus pasos. Así. Y es una frase corta, pero que me hizo meditar, y de verdad que nosotros como padres debemos de dejar una buena huella en nuestros hijos. Y qué más cuando nuestros hijos ven en nosotros que somos temerosos, que somos apartados, que somos personas, padres cristianos ejemplares, no solo aquí en la iglesia,
en la iglesia tan fácil que es, hermano José, decir un Dios te bendiga, abrazar a un hermano, una hermana, decirle, hermana, Dios te bendiga. Pero ¿cómo está nuestra actitud en casa? ¿Verdad? Esto es algo difícil, yo creo que a todos nos pasa, porque dice la palabra que era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Nosotros como padres deberíamos de anhelar, hermano José, tener esas tres actitudes. No solo papá, no solo mamá, sino ambos tener esa actitud. Amén. Amén. Mis hermanos, yo quiero hacer un paréntesis en este sentido, hablando sobre Job, hermana Iris, porque vemos de que dice de que era uno de los hombres más ricos del oriente. Exacto. Este varón no era del pueblo de Israel. Pero vemos cómo el Señor extiende su misericordia a aquel que le busca. Y de esta manera, como decíamos en el título, ¿verdad? Padre comprometido con Dios. Porque esa es nuestra responsabilidad ante el Señor, guiar a nuestros hijos en el buen camino. Exacto. Hermana Iris, yo le decía a mi hijo hace un par de días atrás que guardara su corazón de no llenarlo de basura, porque uno que ha vivido muchos años sin el conocimiento del Señor va basura al corazón, va basura al corazón. Exacto. Y una persona jovencita, el corazón está pero con mucha cavidad para llenar de cosas malas. Exacto. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Lo que leíamos, ¿verdad? Entonces Job oraba, pidiendo perdón por si habían ellos equivocado, ¿verdad? Con respecto a su forma de vivir. Y esto que nos enseña, hermana Iris, nuestra responsabilidad como padres. Pero usted decía algo muy importante y lo vamos a releer para poder entrar en el detalle. Y es en el versículo 9 de Job capítulo 1, que dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El temor. Entonces una persona que teme al Señor, el Señor extiende su mano de protección. Amén. Porque aún Satanás no puede hacer nada Exacto. si antes no es permitido por el Señor. Exacto. ¿Por qué permitido? Porque lo leemos en el libro de Job, ¿verdad? Exacto. ¿Te has dado cuenta en mi siervo Job? Pero ¿quién dice que es perfecto, hermana Iris? Es el Señor el que lo dice. Amén. Pues en ese panorama es en lo que nosotros tenemos que vivir. Y regreso a lo que le decía, ¿verdad? Amén. Cuidar el corazón de nuestros hijos, orar por ellos para que caminen correctamente. Exacto. ¿Y quién el ejemplo, hermana? Si no somos nosotros como los padres. Porque si yo no camino en el temor de Dios, ¿cómo puedo aconsejar? Exacto. Es que lo hagamos correctamente, hermana. Amén. Amén, hermano. De verdad que nosotros los padres tenemos un compromiso fuerte, una responsabilidad. Hemos recalcado, hermano José, cómo muchos padres creen que el dar todo a un hijo basta, es suficiente. Y no, hemos recalcado la importancia de cada uno de mis hermanos como padres, el poder enseñar, el poder guiar, el poder platicar con el hijo, con la hija, tomarse el tiempo, llamarles, bueno, vamos a platicar. Usted decía algo muy importante. Yo hablaba con mi hijo, yo le decía, yo le hacía ver a mi hijo que no llene su corazón de basura. ¿Esto qué está haciendo, hermano? Tomando un tiempo, dedicando un tiempo a platicar con su hijo. Y dice la palabra, vemos cómo Dios se refiere acerca de Job. Dios mismo dice que él era un hombre, él lo encierra en una perfección tan maravillosa. Y yo digo, de verdad que nosotros debemos de tratar como padres que Dios nos vea como vio a Job. ¿Por qué? Porque para el ser humano nunca vamos a ser perfectos, pero en cambio, si nosotros dejamos que Dios nos guíe, en nuestra vida cotidiana cambia.
Y una de las cosas que remarcaba usted hace un momento era que Job, a pesar que no era de Israel, acá dice de la tierra de Uz, un varón que más sin embargo era, podríamos decir, un hombre multimillonario con todo lo que tenía. Tenía grandes bienes, tenía todo lo que él deseaba, pero esto, hermano, esto es lo que yo quiero que veamos, padres. Para tener esa cantidad de ganado, era trabajo, era dedicación, era un esfuerzo, pero él no descuidó lo más importante, la oración por sus hijos. Había un compromiso, un amor a Dios, y amaba tanto a Dios y amaba a sus hijos, que dice la palabra que él cada día, cada mañana, esa es una dedicación, ese es un tiempo que este padre de familia estaba dedicando para la vida espiritual de sus hijos. Quizás sus hijos en sus fiestas, porque así lo dice acá. Dice que cada uno se llamaba y mira, hoy toca en la casa, en mi casa, y vamos a hacer fiesta, vamos a hacer parranda y venite. Y dice que todos se juntaban y hacían la fiesta en un solo lugar. Y Job no era ignorante, o sea, él no se hacía de la vista gorda, como decimos, hay que miren ellos casi, no. La responsabilidad, el compromiso de él era que todas las mañanas, dice la palabra, todo el tiempo buscaba él la oración delante del Señor y ofrecía un holocausto por si sus hijos habían ofendido al Señor. Hermano, sabemos nosotros y conocemos, y mi papá decía algo, él siempre nos dice, yo a cada uno de ustedes los conozco. Yo les conozco sus miradas, sus gestos, sé cuando me miran bien, cuando no. Sí, ¿por qué? Porque yo sé cuando ustedes están mal. Yo sé cuando ustedes han cometido una falta. Y así me dice mi papá. Y es increíble, pero es cierto. Nosotros como padres sabemos en qué camino andan nuestros hijos. Que muchas veces no queramos verlos, es otra cosa. Pero ¿qué dice la palabra? Que Job cada mañana, hermano, esto nos habla de una dedicación de oración. Hermano, qué importante es que nosotros como padres dediquemos un tiempo para orar por nuestros hijos. Yo decía hace unos días, nosotras tenemos la costumbre de decir, hermano José, Dios conoce mi necesidad. Vamos a la iglesia y, Señor, tú conoces mi necesidad. Cuando debemos de ir y especificar. Fíjese que Job dice que presentaba un holocausto por cada uno de sus hijos. O él se especificaba, Señor, hagamos de cuenta que se llamaba José. Señor, mira José. Señor, yo te presento este holocausto. ¿Cuánto oraba? ¿Cuánto dedicaban? No lo sé. Podían haber sido 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, pero lo hacía especificando el nombre de su hijo, dedicándole tiempo. Mira, mi hijo, mira su mal carácter, mira, Señor. Él especificaba y lo hacía con cada uno de sus hijos. Y muchas veces vamos al Señor, Señor, tú conoces la vida de mis hijos, yo la pongo en tus manos, Señor, obra. Y esta es nuestra oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros, hermanos, padres de familia, por nuestros hijos? Y mire, Job decía, por si mis hijos habían ofendido a Dios. Él sabía y conocía la condición, el camino en que sus hijos estaban, y esto a él no le impedía, hermano José, pues presentarse delante del Señor. Él veía una responsabilidad, un compromiso ante Dios por su familia. Amén. Sí. Y lo que decía anteriormente, que Job, según las escrituras, no era un israelita, al igual que nosotros. Y quiero que vayamos a este pasaje, hermana Iris, a Hechos capítulo 16. Amén. Amén. Sí, hermano, de verdad que qué importante es que tengamos siempre la referencia bíblica, mi hermano, pero también estudiarla.
También no dejarnos llevar por lo que nosotros estamos platicando, sino tú ahí donde tú estás, tener tu Biblia a tu mano y lee con nosotros. Amén. Sí. Entonces, Hechos capítulo 16, versículo 30. Amén. Versículo 30 al 32. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Lo sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén. Es el 32, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿por qué esto, hermana Iris y mis hermanos? Porque así como Job no era israelita, nosotros tampoco. Pero la misericordia del Señor ha alcanzado a todos estos varones. Y este relato de Hechos dice de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y los de tu casa. Entonces, aquí es donde compaginamos lo que leímos al principio de Job, ¿verdad? De que si el sacerdote de casa, el varón de casa, bueno, hay excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, una mujer que lidie con sus hijos en su casa por falta de varón, ¿verdad? Eso tampoco la excluye del panorama que traemos en Job, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es la que nos va a llevar a poder saberle pedir al Señor por nuestros hijos. Porque solo el Señor conoce nuestro caminar, el caminar de nuestros hijos, nuestro pensar, el pensar de nuestros hijos. Pero mi hermana y mis hermanos, nosotros siempre vamos a ser padres hasta el momento en que dejemos este lugar. Y mientras tanto, esa es nuestra responsabilidad. Rogarle al Señor de que tenga misericordia sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Porque esa es la prioridad, mi hermano. La misericordia en toda la casa. Como decía en el libro de Job, ¿verdad? ¿Acaso no teme Job a ti? Y ese mismo temor extendía la cobertura sobre toda la casa y los de su casa. Quizás hay alguna duda en respecto a esto, hermana Iris, porque dice al final viene y él pierde a sus hijos. Pero esta es otra historia. Esta es otra historia, hermanos. Pero a lo que queremos llegar es a esto. Porque si estos varones alcanzaron el perdón de Dios, es un punto favorable para Job de aquel entonces, no digamos para nosotros, hermana Iris. Amén. Yo creo que la palabra de Dios es bien clara y nos habla, hermano, nosotros hemos alcanzado una bendición, no somos israelitas, pero hemos alcanzado una bendición y nosotros debemos de pelear por esa bendición. ¿Qué bendición? Que nuestros hijos sean alcanzados. Leo nuestro hermano en Hechos donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es importante que yo crea, es importante que yo verdaderamente me mantenga. Como usted decía, hay hogares donde no hay una cabeza, un hombre, un padre, por X razón, una pérdida, una separación. Pero qué importante es que nosotros dediquemos ese tiempo, ese espacio. Y yo leía en sí el concepto de compromiso. Y compromiso hace referencia a un tipo de obligación o de acuerdo que tiene que ser entre personas cercanas. En este caso, nuestros hijos. Mire, hermano, hermana, yo creo y sé con certeza que usted no quiere ver a su hijo apartado, no quiere ver a su hijo en malos caminos. Nosotros no queremos ver a nuestros hijos en drogas, ¿qué le digo yo? En vicios, ninguno de nosotros. Y claro, hemos aprendido que a través de la oración nuestra familia no solo puede ser resguardada, sino puede ser cambiada y transformada, hermano José. Hemos aprendido a través de la oración que la oración tiene poder, que la oración va a hacer ese efecto. Entonces hemos aprendido también que nosotros no debemos, hermano, de cansarnos de orar. ¿Acaso en algún momento Job dijo:
Ay, ya hice mucho sacrificio. Ay, ya me esforcé, ellos ya están grandes. Miren, no sabemos la edad de estos jóvenes, si ya eran jóvenes, eran mayores, no sabemos la edad. Pero él cada mañana se presentaba. Entonces, ¿esto qué nos habla, hermano José? De un compromiso real. De un compromiso donde nosotros como padres no debemos de soltar a nuestros hijos, aunque tengan 20, 30, 40, 50 años. Sí. Son hijos, y usted lo decía al principio, vamos a dejar de ser padres hasta que dejemos este mundo. Sí. Mientras estamos en este mundo, nuestra responsabilidad es orar por aquel hijo que tiene 30 años, que tiene familia, que tiene hijos, por aquel hijo que tiene 40 años. Yo debo de orar y debo decirle, Señor, perdónalo si él está ofendiendo. Perdónalo, Señor, si él se apartó de tus caminos. Pero que nuestra oración sea continua, hermano. Muchas veces, como no vemos respuesta, una respuesta inmediata, fácilmente dejamos de orar. Entonces, ¿qué nos habla acá la palabra del Señor? Un padre comprometido. Un padre que mantuvo esa responsabilidad con su familia, con los suyos, y lo hacía constantemente. Él sabía que sus hijos estaban mal, pero aún así él se presentaba todos los días delante de Jehová. Eso nos habla de una fe. Él estaba marcando su fe, estaba marcando su territorio, estaba peleando por los suyos. Amén. Sí, amén. Y quiero dejar una última cita, hermana Iris y mis hermanos. Amén. Porque quizás nosotros ya no presentemos sacrificio físico como será antes, ¿verdad? Para el perdón de los pecados, pero lo que leía aquí en Hechos 16, 32, que decía, y le hablaron la palabra del Señor a él y a los de su casa. Esa es la herramienta, lo que nosotros tenemos para poder clamarle al Señor el perdón nuestro y de nuestros hijos, ¿verdad? Que Él abra sus entendimientos y les dé sabiduría. Y quiero referirnos a Salmos 119. Salmos 119. Amén. Versículo 105. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Amén. ¿Lo leo? Sí, amén. Amén. La palabra del Señor dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos. Amén. La palabra del Señor. Amén. Que sea lámpara y lumbrera para nosotros. Porque si nosotros vamos caminando con la luz, queremos que nuestros hijos caminen de la misma mano. Amén. Para que no se equivoquen en su caminar, en su Exacto. pensar, Amén. en ese vivir, mis Amén. hermanos. Amén. Amén, hermano. Amén. Qué bendición. La verdad que es una palabra muy hermosa que ha llegado a nuestros corazones y es lo que compartimos. Y le doy gracias, hermano José, Amén. de verdad. Es un privilegio, una bendición que esta mañana haya estado con nosotros y siempre te hacemos la invitación, mi hermano. Si tú tienes un tema que quieres que desarrollemos, envíanos a través de los comentarios y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Es una bendición nuevamente poder compartir esos temas y que lleguen hasta tu casa. Muchos yo sé que lo ven en el carro, en la casa, en la oficina, donde tú lo veas. Compártelo para que este canal llegue a muchas personas a través de la palabra de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo. Saludos y bendiciones.